¿Cómo están ustedes? Yo soy el doctor Pedro Torres, muchos me conocen en las redes como el doctor Pedrito. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante y es la velocidad. Y es que resulta que vivimos en un mundo donde estamos obsesionados con ir rápido y no nos enfocamos tanto en la dirección. Pero resulta que cuando hablamos de salud, de cambio de hábito, de proceso de pérdida de peso, es mucho más importante la dirección que la velocidad. Yo voy a enfocar este video un poco más al tema de la alimentación en los atletas. Esto pues debido a que vivimos en un mundo muy competitivo y los atletas cada vez tienen que tomar estrategias más drásticas para llegar a su objetivo, ya sea por salud, ya sea por el deporte que realizan o ya sea por la categoría en la que compiten. Según la literatura, el 95% de las personas que pierden peso con dietas estrictas o con medidas muy drásticas, 5 años después de haber llegado a ese peso, fracasan y no lo pueden mantener. ¿Por qué? Esto debido a que son medidas muy extremas que no son sostenibles en el tiempo. Evidentemente no podemos comparar cómo es la alimentación y la vida de un atleta con una persona natural. Sin embargo, lo ideal es que todo proceso de cambio o de pérdida de peso o de entrenamiento sea progresivo y siempre guiado de un profesional. Muchos de estos atletas toman atajos o toman medidas quizás no muy adecuadas para su salud, como lo son la deshidratación de choque, el uso de pastillas quemadoras de grasa, el uso de diuréticos y en muchos casos el ayuno no controlado. Pues resulta que todas estas estrategias, más allá de beneficiar al atleta, le van a perjudicar directamente no solo su salud, sino su rendimiento deportivo. Para conseguir cambios definitivos en nuestro organismo, no hay nada como la educación. Educarte, saber qué le funciona a tu cuerpo, saber de qué manera interactúa tu cuerpo con el alimento y con el entrenamiento, esa es la clave. ¿De qué manera afecta un proceso acelerado de pérdida de peso, de porcentaje de grasa corporal a los atletas? Pues un estudio realizado por Rosens y Coles demostró que el 35% de 180 atletas femeninas utilizó este tipo de métodos para perder peso, para perder aproximadamente entre 4.5 y 5 kilogramos durante los primeros 3 días posteriores a haber iniciado el entrenamiento. Mi gente, esos valores no son normales para un organismo. No hay forma de que tu organismo responda de una manera positiva a una pérdida de peso tan rápida. Lo cierto es que está más que científicamente demostrado que una pérdida de peso acelerada no solo afecta a la salud del atleta, sino que también afecta a su capacidad aeróbica. Otro estudio realizado en 1994 demostró que en un grupo de atletas que habían perdido entre el 2 y el 3% de su peso en un promedio de 7 días, disminuyó su capacidad aeróbica en un 10%. Esto es un porcentaje inmenso cuando hablamos de atletas de alto rendimiento y evidentemente esto les va a afectar en su rendimiento deportivo. Sin embargo, otros estudios afirman que cuando hay una pérdida de peso y de porcentaje de grasa de manera progresiva, controlada y gradual, la capacidad anaeróbica aumenta y mejora. Obviamente esto debido a que el atleta pasa por un proceso que se llama ketoadaptación. Este proceso de ketoadaptación es aquel proceso en el cual el atleta o el organismo del atleta poco a poco se va adaptando a estos cambios, ya sean de entrenamiento y alimentación, y de manera fisiológica y bioquímica el cuerpo se va encargando de generar la energía, tomando la energía de donde la tiene que tomar, sin esforzar nuestro organismo y sin tomar o disparar medidas de alarma. Ahora quiero hablar un poco de cómo afecta este proceso acelerado de pérdida de peso directamente en la salud del atleta. Resulta que cuando hablamos de las mujeres asociamos este proceso de pérdida de peso acelerado con amenorrea, es decir, ausencia de la menstruación. A la mujer no le viene la menstruación y no sabe por qué. Y esto no pasa solamente en atletas, esto es muy común en mujeres que se quieren ver delgadas y que toman medidas quizás un poco extremas como ayunos muy prolongados o hacen demasiado ejercicio. Otra causa muy común en las mujeres que tienen un porcentaje de grasa disminuido o que pierden un porcentaje de grasa muy acelerado son las fracturas por estrés o las fracturas por sobrecarga. Mientras que este proceso en los hombres está muy relacionado con la disminución de la testosterona. Todos sabemos que la testosterona es la hormona masculina y cuando un hombre tiene la testosterona baja, pues está directamente asociado con baja energía, disminución del líbido y el deseo sexual y tenemos como que muchas ganas de dormir, el humor no es el mejor
y evidentemente esto va a afectar no solo el rendimiento atlético, sino que nuestro día a día. Otro factor de riesgo muy importante de estos dos grupos antes mencionados, de atletas o personas naturales que tienden a perder peso de una manera muy acelerada, es que su incidencia de padecer un trastorno de conducta alimenticia aumenta en un 10%. Esa cifra es bastante importante. La literatura y los estudios refieren que esta incidencia de padecer algún trastorno de conducta alimenticia es mucho mayor en las personas que quieren perder peso o disminuir aceleradamente el porcentaje de grasa corporal por razones estéticas, simplemente para verse bien y no por tener un mejor rendimiento deportivo o atlético. Lo cierto es que si hablamos fisiológicamente, una pérdida de peso acelerada trae como consecuencia una disminución del gasto cardíaco, lo que trae a su vez una disminución del volumen sistólico, que esto a su vez disminuye el volumen del plasma. Básicamente esto significa que nuestro cuerpo tiene un retraso en el intercambio de todos los materiales de desecho y evidentemente esto va a afectar directamente nuestra salud. A su vez que disminuye la absorción de los micro y los macronutrientes, evidentemente también va a afectar a nuestro organismo. En pocas palabras, cuando nosotros tenemos una pérdida de peso acelerada, nuestro cuerpo y nuestro organismo no entiende qué está pasando. De esta forma dispara todos los mecanismos de alarma para mantenernos vivos, para mantener protegidos nuestros órganos vitales, y esto evidentemente va a tener consecuencias a mediano y a largo plazo para nuestra salud. De tal forma que yo creo que es mucho más importante enfocarnos en ir en la dirección correcta y no ir rápido. Así que la próxima vez que quieras simplemente ir rápido, acuérdate que muchas veces es más importante ir en la dirección correcta y llegar a nuestro objetivo que simplemente ir corriendo dando vueltas en círculo. Sobre todo cuando hablamos de nuestra salud. Fue un placer para mí haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias a todos los que están viendo este video. Como les dije, soy el Dr. Pedro Torres. Me pueden seguir en mis redes como Dr. Pedrito. Y fue un gusto. Nos vemos en otro video hablando de otros tips de nutrición y de salud.